Yo hablo, usted seguro me está escuchando por la pantalla del televisor, Agustina también me escucha, pero hago gestos con las manos. Estos gestos pueden significar algo, Agustina hace así, estuvimos averiguando de qué se trata este gesto, mejor no le comento. Y estamos acá con Hugo Lescano, que es especialista en lenguaje no verbal. Como dije, lo conocí hace un tiempito. Sí. Me encanta el trabajo que realiza, es apasionante conocer el lenguaje no verbal y estas son sus credenciales. Ahí estamos viendo Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, trabajador social, mediador, carcelario. Che, esta parte me encanta. E investigador del comportamiento humano, consultor de la Organización de los Estados Americanos. Bien, bueno, un placer tenerte acá. Sé Gracias. que has trabajado mucho último tiempo, trabajaste un montón, has trabajado en el sistema carcelario, has viajado a Estados Unidos, sos una persona de consulta, te hemos visto últimamente con el juicio de allá de Dolores, con los rugbyers, o sea, sos una persona de mucha consulta y la verdad que me parece apasionante. Sí. Y también me parece interesantísimo el tema médico con esto, ¿no? Porque yo cuando pensé en vos, digo, uno está frente a un paciente de manera permanente, uno ve 30, 40 pacientes por día, y quizás con los gestos le transmitimos algo al paciente que lo podemos inquietar. ¿Esto es así? Sí, sí, claro. De hecho, los médicos que tienen tanta experiencia, la especie humana tiene una particularidad, que es que nuestro cerebro va analizando y además va archivando imágenes. Por eso un médico consciente de lo que transmite, con el tiempo, puede aprender solo por la experiencia una cantidad de tips y a manejar el lenguaje, el paralenguaje más que el lenguaje. Hay un tip fabuloso que lo usan muy pocos médicos y yo tengo a mi cardiólogo, el doctor Hernández, que es una persona que... Sí, lo conozco. ¿Lo conoces, Sí, Hernández? claro. Bueno, es de Mercedes. Es un médico súper amable, súper querido, porque él maneja muy bien el paralenguaje. ¿Qué sería el paralenguaje? Un tip con un fenómeno psicológico que se llama baby talk. ¿Cómo sería el baby talk? Es la manera en la que hablamos con los bebés. Claro, no hay ningún médico que cuando abre el consultorio dice quisiera, el señor González se encuentra así. No. Gonzalito. Claro. Sí, ¿no? Gonzalito. Bueno, pero ese es el baby talk, Te ¿verdad? vas. Inicialmente, como hablamos con los perros, con los gatos, con las personas que queremos, con los bebés, la voz se aflauta sutilmente y se hace un tono coloquial, donde se pronuncian con mayor precisión y en algunos casos exageración algunas sílabas. Claro, ¿cómo lo llevamos al consultorio? Yo tuve tenido una pericarditis, que yo no sabía que existía eso, me fui con una sintomatología que parecía un infarto. Un infarto. Claro. Me hicieron todos los estudios y yo tenía terror porque me dijeron que... yo me fui a mi casa encima y me suena el teléfono porque había que esperar 2 horas el resultado y el sanatorio me llama, señor Lescano, si usted se fue a su casa, dice, véngase que usted está teniendo ahora un infarto. No. Upa. Nunca imaginé que me iban a avisar por teléfono que yo tenía un infarto, una cosa bastante... Te da un segundo infarto. Ahí, Me fui. Y cuando llegué, que me pusieron suero, bueno, todo lo que se hace en ese cateterismo que me querían hacer, pasé primero por el consultorio del doctor Hernández. ¿Y qué hizo él? Cuando me llevan en silla de rueda encima, ¿no? Yo tenía un Toda terror una de lo que estaba exageración. pasando. El doctor abre la puerta, dice, ¿qué tal, Lescano? ¿Cómo estás? ¿No? La voz sutilmente aflautada, como si estuviera saludando a una persona de la familia. Dice, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal, Lescano? No me digas que te dijeron que podés tener un infarto. Mira, con un poquito de suerte, lo tuyo no es un infarto. Bien. Claro, él conocía mi historia, Claro. recién hablaba el doctor Aníbal algo fuera de cámara sobre las historias clínicas, y me hizo una ecografía. Y Un con ecocardiograma. esa voz, porque él podría haber dicho, Lescano, pase por acá, vamos a verificar si usted tiene un infarto, la voz grave, el ritmo cambiado, Los gestos. el rostro con temor, y eso transmite, como decías vos recién, Sí. transmite, las emociones se contagian. Si el médico tiene tensión, te transmite tensión. Hugo, tenemos 2 ejemplos. Tenemos 2 ejemplos interesante. de 2 imágenes de un contacto paciente-doctor médico para que lo veamos y lo estudiemos a ver cuál Genial. estaría bien y cuál estaría mal. ¿Querés pararte? No que Vamos, mal, pero ¿me cuál puedo es, parar acá al cuál es lado tuyo? mejor. Párate acá. Bueno. Vení de este lado vos. Mira, acá, Ahí está. gracias. Está más cómodo. ¿Qué cosa Ahí. cambiaría yo de esta imagen?
que generalmente no se cambia, es una cuestión cultural. Sí. El doctor nos atiende siempre con un escritorio. En este caso está bastante bien porque ellos están muy cerca, casi de lado. Este es el ejemplo bien. Claro, yo diría que acá estaba, este es el ejemplo que podría yo modificar, diría, bueno, ¿qué tal si quitamos? Porque el escritorio del consultorio lo que hace en realidad es obligarnos a cierta distancia y esa distancia operativa es incómoda para acercarse desde lo emocional. Recordemos que el guardapolvo blanco, esto del guardapolvo blanco es de la comunicación no verbal, pertenece al sistema diacrítico de la comunicación. Yo veo a una persona vestida de blanco, en nuestra cultura me representa confianza. La autoridad del médico ya nos impacta desde lo visual. Ahora, acá, la mesa demasiado ancha y también tenemos otra cuestión, que muchos médicos, esto es un mensaje para algunos de los médicos que me han atendido a mí también, muchos Estamos médicos rodeados lo que de hacen... médicos, Lescano, no se pase. Pórtese bien, Lescano, pórtese bien. No, es que muchos médicos lo que se nos van a parar todos y nos van a ir. Tienen 30, 40 pacientes por día, que están en una guardia agobiados y están obligados a llevar un ritmo. Y lastimosamente a veces hacen esto que está pasando acá, donde el médico pierde contacto visual con el paciente y dice, bueno, nombre, apellido, ¿por qué venís? Y le pregunta a la computadora. ¿Sí? Y hay médicos que lo saben y hacen un excelente trabajo mirando al paciente y luego tomar el contacto visual. Bien. No estar tan lejos también. ¿Tenemos otra forma? Importante. A ver, ¿hay otra forma? Sí. También, bueno, la pandemia permitió esta separación. Sin duda. Visto como algo bueno. Como una Además, protección. lógicamente, la pandemia inclusive puso en jaque la comunicación. dando la mano, es re bueno, esto es amable. fabuloso. No solamente es un buen ejemplo, la percepción áptica es el contacto que me permite a mí con el paciente y qué cosa, intercambiar información afectiva. La temperatura de la mano, la presión, doctor, supuesto. la temperatura, la presión corporal, la textura. Sudoración. Absolutamente. Si hay nervios, sudoración. Todo lo que hay, inclusive la sudoración, que en lo posible debería ser mínima. Todo eso nos permite intercambiar información afectiva. El rostro, la sonrisa. El médico que sonríe es un médico que es doblemente terapéutico. Yo veo, una vez me pasó que un médico me operaron y me miraron las amígdalas porque había un problema con la operación. A ver qué pasó, salía sangre. Y el doctor se acerca, esa es la cámara, miren, se acerca, abre la boca, me dice, y se acerca así y me mira y hace, no, urgente a quirófano otra vez. Tremendo. Yo vi el miedo de él dibujado en el rostro y realmente lo absorbí rápidamente. Así que la mirada, la sonrisa es terapia pura del médico al paciente. ¿Lo anotaron? ¿Los cuatro? ¿Lo anotaron? Cuando hacía recorrida de sala con los residentes, siempre le decía a los pacientes hay que tocarlos. Todos los días hay que tocarlos. Acercarse a la cama, agarrarlo así, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Ser cercano. Y esto que dice él, que es una especie de poder mágico que a veces tenemos los médicos, esto del tacto me parece... Esbozar una sonrisa, en el momento del diagnóstico. Bueno, en cadera es muy importante examinar los pacientes. Muchos pacientes que vienen a la consulta se quejan de que lo han mirado, han visto estudios, todo así con esta distancia y ni se han levantado como para examinar, para verlo, donde ahí uno genera un contacto importante. El diagnóstico mágico, que si ni me tocó, no me vio, ¿cómo sabe que tengo? Hugo nos trajo 2 ejemplos de películas de lo que no hay que hacer. ¿Lo vemos, por favor? ¿Lo tenemos a John Q? Lo tenemos a John Q. Qué película, ¿eh? Qué película. Estamos atentos, dale, ahí vamos. Adiós, Mike. No me digas eso. Odio que me digas adiós. No lo olvides. Hasta luego. Ah, sí, hasta luego. ¡Mikey! Mikey, ¿qué pasó? Colapsó jugando béisbol. Mikey, abre los ojos. Se pondrá bien, ¿no es cierto? Despierta. Escuchen, es posible que su hijo vaya a necesitar una transfusión. Hay que ver el tipo de sangre de ambos. Mikey, no te de acuerdo. Volver. Te amamos, hijo. También yo. Esta placa es de un corazón normal de 9 años. Y esta otra es de su hijo, Michael. Como pueden apreciar, el corazón de Michael es casi 3 veces el tamaño normal. Necesita otro corazón. Necesita un trasplante, si no, no resistirá.
Lo primero que haremos es colocar a Mike en la lista de espera de donadores. La cirugía de trasplante es muy costosa. ¿De cuánto hablamos? Hablamos de un mínimo de $250,000. Cuesta dinero conservar la salud. Es costoso para ustedes y para nosotros. Lo siento, pero tendrán que garantizar el pago para poner el nombre de su hijo en la lista. No. Tremendo. ¿no? Despedidos los dos. Tremendo. No creas, yo trabajé en Estados Unidos y es muy parecido el sistema a lo que están mostrando ahí. Bueno, pero porque no tiene Muy sistema parecido. público. Claro. Entonces la plata es lo primero, lamentablemente. O sea, si no tenés la plata no te atienden. Sepamos que en la República Argentina el trasplante de órganos está garantizado, Claro. ya sea por el sistema público, por el sistema privado de prepagas y obras sociales. Así que tranquilidad. En este caso, ¿qué te pareció esto? Bueno, siempre digo que una de las cosas fundamentales al momento de transmitir, el médico que transmite, ¿no?, con emoción, nos han enseñado en la facultad, en todas las profesiones, separen las emociones de la profesión. Le dicen a los abogados, nos dicen a los trabajadores sociales, a los psicólogos, Comunicadores. no podés llevarte los problemas a tu casa, no tenés que ser tan emocional. Y la verdad es que eso no funciona. No funciona, porque los seres humanos necesitamos que el profesional mínimamente sienta y sepa que lo que está transmitiendo me está causando a mí una emoción. Lógicamente que lo hace desde su profesión, pero Claro. no de una manera tan fría. Vieron que uno de los médicos tenía la mano, la boca tapándose con un dedo, y esos son gestos que deberíamos aprender o no hacer, porque son gestos de autocensura. Ah. Bueno, no, Y y el el cerebro- gesto pidiéndole el dinero también, ¿no? Sí, y el cierre de carpeta como diciendo, Tal si no, cual. no tenés la Ya. plata, Listo, Listo, sí, sí, sí. o sea, Y además, no hay- aunque no sepamos lenguaje corporal, muchas de la gestualidad la conocemos porque fuimos Claro. Recopilando, administrándola, claro. ¿no? Tal cual. Tenemos una parte de peli A para ver. lo que sí hay que hacer. Me gusta. Vamos, A ver. sí, nos tenemos que Está enfocar en lo divertido lindo también. En esta tenemos que prestar un poquito más de atención porque está subtitulada, pero lo vamos a ver. There is a family of diseases that's quite rare. The leukodystrophies. Lorenzo has one of them. It's called ALD. What ALD is an inborn error of metabolism that causes a degeneration of the brain. It only affects males, usually between the ages of 5 and 10. Its progress is relentless. The end is inevitable. All boys with ALD die, usually within 2 years of diagnosis. And there are no exceptions. I am so sorry. I would like to offer you some hope, but Then there's absolutely no treatment. you know, normally at this point, we try to be constructive, we try to focus on what can be done. But in this case, Bien, Hugo, ¿qué te pareció la explicación del médico con respecto a esa enfermedad tan compleja? Súper importante que el médico lo que hace es, en un paralenguaje calmo, ¿no? Utiliza, ya no hace, no el médico que puede brindar una esperanza y la voz sea flauta, la voz más grave y pausada, al mismo tiempo que se toma el tiempo para explicar algo que sabemos que por estas razones de la exigencia médica muchas veces los doctores no explican en el consultorio lo que pasa o explican a medias. Esto es un gran ejemplo de cómo se explica, cómo se transmite también una emoción, porque la pesadumbre que tiene el médico cuando está explicando el diagnóstico hace que la empatía sea muy cercana, y eso es lo que hace, bueno, esto es ficción, pero en la realidad hemos visto que este tipo de diagnósticos dichos de esa manera impiden o minimizan las reacciones conflictivas de los pacientes. Bien, la verdad que también la actuación de Susan Sarandon y Tremendo. Nick Nolte, Sí. tremendo, porque Sí, es la sí. cara que Tremendo. uno muchas veces visualiza. Y quiero decir algo, Sí. todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo, es una frase mía. Sí. Y un día digo, me toca estar del otro lado. Y seguro me va a tocar estar del otro lado. Por eso quiero que de alguna manera me traten bien y que me expliquen bien las cosas con calidez, porque es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué querés decir, Hugo? No, solamente decir que el momento
el espacio del consultorio es un momento especial donde la influencia que tiene el médico, la doctora, es tan grande. Es tan grande. Yo mismo me he aprovechado de eso cuando he llevado a mi hija, cuando era más chica, y le decía al médico, entre todas las cosas, ¿le podés decir que duerma, que no se quede hasta tan tarde con el celular? Sí. Porque no, yo me encargo. Y él daba la razón médica, le decía, una de las recomendaciones tiene que tomar sol, de dormir temprano, por esto y aquello. Y mi hija se venía inquieta con la influencia que le causaba el médico, más allá de que a mí me creía, le hacía más caso al médico muchas veces que a lo que le decíamos en casa. Bien, gracias, impecable. Bueno, decíamos recién 90 fracturas de cadera por una sola enfermedad que es la osteoporosis, pero se hacen muchas más cirugías de reemplazo total de cadera, quizás para la gente cuando le dan la noticia, como decíamos recién, genera mucho impacto, pero estamos con un especialista, un traumatólogo especialista en cadera, el doctor Jorge Ortega Traverso. Y Agustina, esta es la presentación. Tenemos presentación para el doctor, por supuesto, Jorge Ortega Traverso, miembro de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, miembro de la Sociedad de Cadera, miembro de International Society of Hip Arthroscopy y director del Centro de Cadera Hip Center. ¿Cómo te va? Qué Jorge? currículum, doctor, No, es que yo al doctor lo conozco de hace muchísimos años, quiero decir. Operó a mi padre hace, no sé, 40 años. Sí, Ya con esto dijimos la edad, 35 años, 30 años, 35, ponele, no digamos 25 años. Muy bien llevados, doctor. Bien llevados. Muy bien llevados. Bueno, reemplazo de cadera, ¿cirugía frecuente? Muy frecuente, y hoy en día lo que se ha visto es que también con mayor actividad física o algo se han extendido las edades en pacientes a veces más jóvenes. Uno ve problemas importantes de limitaciones, porque lo que hablamos con artrosis de cadera, que es el factor principal para llegar a una prótesis, es que mientras uno tiene un cierto nivel de artrosis, pero tiene una calidad de vida que medianamente puede ir, uno lo acompaña con medicamentos, con terapias, cuidados de peso, como lo hablábamos, y otro tipo de cosas, pero hay un momento donde la artrosis empieza a afectar todo, empieza a afectar la columna, como hablaba el doctor. Es como que empieza a pedirle que las restantes articulaciones compensen, y eso trae muchos problemas, y ahí es el momento como para encarar y hacer un reemplazo de cadera. Bueno, tenemos modelos y veo que son muy distintos. Tenemos dos maquetas que son muy distintas. Agus. Nos acercamos. Me impresiona porque, bueno, claramente a simple vista puedo decir que tenemos dos materiales distintos. Esto es la pelvis, esto es el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur. El fémur. Bien, contanos un poco cómo es la cirugía de reemplazo de cadera. La cirugía del reemplazo de cadera, este es un tipo de prótesis especial. Tenemos dos componentes. Bien, acá la cámara de toma, ahí está perfecto. Sí. Dos componentes. Bien. Uno, donde la artrosis está en todo lo que es el cartílago y esto en la cavidad acetabular. Así entendés. Sí, y una vez que preparamos de forma precisa con unas fresas especiales, después... Yo te tengo. Sí. Después es como que uno calza esto acá. Calza esto a presión, que sería, a presión, por llamarlo, la hembra. Sí. En algunos casos se pueden llegar a colocar algún tornillo si fuera necesario, pero no es original, el peso es mucho más... Es más pesado. Más pesado que ese. ¿Y esto que es un tamaño universal? Perdón, no, la ignorancia. Es dependiendo del paciente. Cuando empezamos, digamos, una cirugía tiene que estar el set completo. Bien. Porque esto se varía al margen de que uno tiene las medidas previamente o algo, pero esto es fundamental tener el set completo. Bien. Esto sería, para entendernos, la hembra del reemplazo total. Porque también... Esto va acá, perdón, yo voy a hacer la de... Esto es esto. Exacto. Para explicarlo bien. Cuando vos levantás la, la pierna para allá. Para acá. Entonces esto se va así. Ok, así, perfecto. Bien, para que la gente tenga... Diría la ubicación. Claro, de dónde va, ahí. Entonces, porque cuando uno habla de reemplazo total de cadera, muchos pacientes me dicen, ¿pero qué son las dos caderas, los dos lados? Claro, no, es un lado solo una parte. Es un solo lado y son los dos componentes. Uno tiene que cambiar la hembra, que vendría a ser la parte acetabular, y después... Esto, la cabeza. Exacto, la cabeza, que esta es una prótesis especial, digamos, el reemplazo total de cadera. Ahora voy a hablar
de los casos, que es donde la cabeza se saca, que Esto está entero, enferma, se saca corta acá. porque la enfermedad, todo desaparece el esto. cartílago está desaparecido Se corta ahí. esto y se saca Exacto. esto. Y entonces se ahí reemplaza por eso. se trabaja todo el canal medular preciso, por eso es necesario tener todos los tipos de prótesis, donde uno después inserta en pacientes más jóvenes a presión. ¿No le pones directamente. cemento? En pacientes más jóvenes no, pero ahí es donde uno no puede... Perdón, poner un- esta pregunta. Claro. ¿Qué es esta pregunta? ¿No le pones cemento? ¿Qué significa? Que no se pega con un cemento, con un pegamento. Ok, como un Que a cemento, no presión. estamos Esto- hablando del cemento No. que estamos En la acostumbrados a mayoría escuchar. y hoy en día tenemos diferentes tipos de diseños de prótesis que se adaptan al canal medular. Bien. Mismo El canal hoy en medular es, día- perdón, es el agujerito este. Exacto. Adentro. Digamos, el caracú sería. El La caracú médula va del por hueso. dentro. Entonces uno lo trabaja y lo va tallando perfectamente hasta que va el implante, también donde comprimido, pero es más para pacientes más jóvenes que tengan buena calidad de hueso. La persona más joven que reemplazaste cadera. 26 años. ¿Causa? muy joven. ¿Motivo? Tenía todo un proceso degenerativo prematuro producto de un trastorno congénito que le había y no daba, no, Los deportistas de alto rendimiento. que a ese paciente le coloqué. Esto. Los deportistas de alto rendimiento, los que hacen fútbol, por ejemplo, rugby, fútbol americano, ¿tienen más posibilidad de gastar, Sí. la articulación? Hay trabajos que hicieron la UEFA de fútbol que, hasta con los chicos, cuando están los núcleos de crecimiento abierto, la exigencia en entrenamiento para fútbol excesiva con fricciones genera una deformidad en el cuello que Cuello es después esto. en esa zona, como un Esto. sobrehueso, para entenderlo, en esa En zona, el cuello. que predispone a que de adulto tengan después artrosis de cadera. Mira. Entonces, Bueno, pues, no, y Entonces, ni hablar de las eso, rodillas. ni hablar, no es el tema hoy, No, seguro. pero para eso hoy en día uno tiene que manejar la gama completa. Para Claro. esos de chicos uno le hace una artroscopía de cadera Bien. previniendo, sacando esto. Cuando sucede esto de artrosis, el paciente tiene dolor. Sí, ¿Se opera? ¿El dolor desaparece? sí. ¿Inmediatamente? Sí. ¿Y cuándo se levanta el paciente? Yo por lo menos los hago hoy en día. Se habla que la rehabilitación tiene que ser activa, es mucho mejor que antes que se lo dejaba quieto. Entonces, la tarde de operado ya están sentados al borde de la cama y se pueden parar. Podrían caminar, pero a veces no es una carrera. Hay algunos que están cada uno una carrera a ver quién hace Más rápido. Claro, más rápido. sí. Claro. A mí me parece, yo los hago sentar, los hago parar, y no solo por una cosa, en los varones los hago parar porque es muy importante para recuperar la parte miccional. Claro, para que De vayan al que baño. pueda ir al hagan baño, de pis. que pueda... Bueno, orinen. sí. Entonces, y al otro día ya empiezan a caminar, Bien. eventualmente con un mínimo apoyo o algo, un andador o otro, pero cargando el 100% del peso. ¿Hay una edad máxima para hacer un reemplazo de cadera? A ver, no. Tiene Para que ver con mí el estado de los huesos. Tiene que estar el estado de hueso y el estado general. Bien. Yo hay pacientes que hemos operado muy grandes y no una fractura, porque uno dice una fractura, bueno, inevitablemente lo tengo que operar. No, una decisión del paciente porque realmente está muy dolorido y quiere recuperar calidad de vida. Y así que arriba de 90 años Bien. hemos operado, pero tiene que estar clínicamente en Bien. condiciones. Una pregunta recontra corta de respuesta. ¿Vida normal cuándo? ¿Cuántos días? ¿15, 20, 30, 60? A ver, esto es Cortita. algo dinámico, porque lo que hay que pensar es que la artrosis de cadera altera otras articulaciones, atrofia músculos. Claro. No solo se basa en... Por supuesto que la prótesis tiene que estar excelentemente colocada, Sí. pero algo que estuvo funcionando muy mal durante tiempo, hay todo un proceso de rehabilitación, de Perfecto. estiramiento de columna, de adaptación para volver. Pero sí, a los 15 días, por ejemplo, yo dejo manejar. Bien. Bien. Ah, bien. Desde que Bien. van a la casa, yo ya les mando para los kinesiólogos que uno le manda el domicilio, que ya empiezan a subir y bajar escaleras. Bien. Todo con moderación, pero el gran componente de lo que van a poder hacer después es muy tener en cuenta que esto no es solo una articulación, es un paciente donde influyen Bien. músculos, ligamentos. Bien, perfecto. Se quedan porque tengo preguntas para ustedes. Que no viene tienen la nada que trivia ver con del esto. doc. Las Se viene trivias. la trivia Viene del las trivias doc. del doc, así es. Qué miedo.
Estoy acá miedo, con el, tremendo, con el hueso, tremendo. con el hueso acusador.